Botrixhumo presenta Magda y el eco del retrato. Capítulo 2. Inmortalidad. Magda descubre que su don, sospecha que dicho don está ligado únicamente a los retratos que pinta. Algo de su esencia permanece conectada al más allá. Esta conexión, que nunca había comprendido ni buscado, solo ocurre, al parecer, con aquellos seres que ya han fallecido. Los retratos no son meras representaciones, sino portales hacia el mundo de los muertos. Cuando el hombre le pide un retrato de su novia desaparecida, Magda, sin saberlo, libera la conexión de la mujer con el más allá. La pintura revela no solo el rostro, sino una energía inquietante, un vínculo con el pasado y la tragedia. La mirada de la mujer en el retrato se vuelve más intensa, como si intentara comunicarse desde el otro lado, guiando al hombre a descubrir la verdad sobre su muerte oculta. Magda, al darse cuenta de que solo lo que retrata se conecta con los muertos, se enfrenta a un don que la arrastra a un mundo oscuro y perturbador. El detective Owen, que había participado en el caso de la novia desaparecida, sintiendo una extraña inquietud por Magda, decidió acercarse a su taller. El misterio que la rodeaba, junto con la intensidad de la pintura que había visto en el retrato de la mujer desaparecida, lo había dejado desconcertado. A medida que pasaban los días, su curiosidad se convertía en una necesidad de comprender mejor a esa mujer, cuyas obras parecían estar imbuidas de algo inexplicable. Una tarde, el detective, decidido a descubrir más, le pidió al artista que le mostrara algunos de sus otros retratos. Ella accedió sin reservas, como si no tuviera ningún secreto que esconder. Mientras el detective observaba los cuadros, algo extraño comenzó a suceder en su mente. En cada uno de los retratos, notó una profunda tristeza reflejada en los ojos de las personas, una serenidad inquietante en sus rostros. La atmósfera en el taller se tornó pesada, como si un velo oscuro envolviera la habitación. Algunos de los retratos eran de personas que habían muerto de manera natural, pero otros, más perturbadores, eran de aquellos cuya muerte había sido trágica o violenta. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un cuadro en particular, un retrato de un hombre que aún se encontraba desaparecido. El detective, al observar esa figura tan vívida en el lienzo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A pesar de que oficialmente no se había encontrado su cuerpo, una sensación profunda y desgarradora le decía que aquel hombre ya estaba muerto. Con una mezcla de asombro y miedo, el detective comprendió la verdad. Los retratos del artista no solo capturaban la esencia de las personas, sino que parecían reflejar el vínculo con la muerte, como si ella pintara únicamente a aquellos que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Los ojos de las personas retratadas no solo miraban al espectador. Había algo más en ellos, como si estuvieran viendo más allá, hacia el otro lado. La conclusión era inevitable. El don del artista no era simplemente la capacidad de retratar con increíble realismo, sino una conexión con los muertos. Al parecer, solo aquellas personas que ya habían cruzado al más allá podían ser inmortalizadas en sus lienzos, y cada retrato que ella pintaba era un testimonio de su partida del mundo físico. El detective, ahora consciente del poder del artista, se sintió atrapado en una realidad que no entendía completamente, pero que sabía que había llegado demasiado lejos para ignorar. El detective Owen y la artista Magda se acercaron lentamente al retrato del hombre desaparecido, observando cada detalle con atención. Magda estaba absorta en la mirada de la pintura, intentando encontrar algo, una pista que pudiera conectar con el paradero del hombre. Los ojos del retrato parecían transmitir un mensaje oculto, como si estuvieran tratando de revelar algo a través de su intensa mirada. Pero no encontraba nada que pudiera explicarlo. Fue entonces cuando Owen, apartado del rostro del hombre, comenzó a examinar el entorno pintado en el lienzo. Sus ojos se detuvieron en una pequeña ventana que aparecía en la pintura, un detalle que al principio le había pasado desapercibido.
La ventana tenía un diseño peculiar, una forma algo extraña para lo que normalmente se ve en la zona. Algo en su forma le resultaba familiar, pero no lograba identificar por qué. Magda, al notar su interés, se acercó a Owen y juntos continuaron analizando la pintura, guiados por una extraña sensación de que el detalle no era casualidad, sino una pieza importante del rompecabezas que ambos intentaban resolver. De repente, como si un rayo de claridad atravesara su mente, recordó haber visto una ventana con un diseño similar años atrás, cuando había ido a pescar al bosque. Le había llamado la atención por su particular estilo, algo que no encajaba con las casas tradicionales del área. Decidió que debía investigar más a fondo, y sin perder tiempo, se dirigió hacia el bosque. El detective decidió investigar por su cuenta la pequeña casa en el bosque. Sabía que la situación era peligrosa, por lo que se despidió del artista y le pidió que se quedara en su taller para evitar cualquier riesgo. Ella, consciente de los peligros que acechaban, aceptó y decidió permanecer en su refugio, ajena a lo que el detective pudiera encontrar. El detective se dirigió solo al lugar, siguiendo su intuición. Al llegar a la casa, fue recibido por un leñador que le permitió entrar tras explicarle que buscaba a un hombre desaparecido hacía años. El detective observó con atención cada rincón de la vivienda, pero lo que más le llamó la atención fue una ventana. Era la misma que aparecía en el retrato del desaparecido. Sus ojos recorrieron la habitación, y un escalofrío recorrió su espalda. Todo parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El detective, aún más intrigado, decidió revisar el sótano. Le pidió al leñador que los dejara y comenzó a bajar, sintiendo una presión extraña en el aire. El ambiente era oscuro y frío, y algo en el lugar le resultaba inquietante. Mientras inspeccionaba, descubrió un rincón en el suelo donde parecía haber algo enterrado. Sin pensarlo, comenzó a excavar. A medida que removía la tierra y los escombros, el suelo cedió, revelando un cadáver. Su corazón se detuvo al reconocer la ropa y el rostro del hombre desaparecido, ya descompuesto por el paso del tiempo. Llamaron inmediatamente a los peritos, quienes iniciaron la inspección. Sin embargo, es importante dejar en claro que el cadáver encontrado podría no ser del supuesto hombre desaparecido, al menos no hasta obtener resultados de autopsia. Bajo la casa, oculto durante años, yacía un cuerpo cuyo misterio aún debía resolverse. El detective quedó en silencio, mirando el cadáver mientras comprendía la magnitud de lo que había descubierto. La pintura, que en su momento parecía ser una simple obra de arte, había revelado la verdad oculta. Las conexiones del artista con los muertos habían llevado al detective a encontrar un oscuro secreto que había permanecido enterrado durante años. Y en ese momento, la verdad quedó clara. Aquellas pinturas no solo reflejaban el rostro de los muertos, sino que de alguna manera les devolvían vida, obligando a aquellos que las miraban a enfrentar los secretos que se habían mantenido enterrados en el olvido. Llevaron detenido al leñador, aunque él insistía en su inocencia. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba, mientras todos esperaban ansiosamente los resultados de la autopsia. Finalmente, llegó la confirmación. El cadáver era efectivamente del hombre desaparecido, quien había dejado de serlo. Con esta confirmación, el leñador fue puesto en libertad, ya que la desaparición y muerte del hombre ocurrieron mucho antes de su llegada. El misterio aún no estaba resuelto, pero una cosa estaba clara: el leñador no era culpable, y el oscuro secreto enterrado bajo la casa era más antiguo y más siniestro de lo que cualquiera había imaginado. El detective Owen comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba.